Así es, María, en Vida Ciudad de México conoceremos cómo es que las piñatas llegaron a nuestras posadas y fiestas de cumpleaños. Vamos a verlo. En México es común escuchar la frase "tengo una piñata" o "me invitaron a una piñata", misma que se refiere a una fiesta de cumpleaños. Esto refleja lo arraigada que se encuentra la tradición de la piñata en nuestro país. Una fiesta infantil sin piñata no es una fiesta. Tampoco es posible concebir las celebraciones navideñas sin piñatas. Es el elemento que no puede faltar en una posada. Pero ¿de dónde se origina dicha tradición? Las piñatas podrían haber sido originadas en China. Así lo menciona Marco Polo en su libro Los viajes de Marco Polo, en donde se utilizaban para las celebraciones del Año Nuevo chino. Figuras de vacas, bueyes y búfalos eran decoradas con papeles de colores y colgadas de cuerdas. Los chinos golpeaban las figuras con palos decorados de colores y al romperse caían semillas. Los restos de la piñata eran quemados y las personas recogían las cenizas como símbolo de buena suerte durante todo el año. Cuando esta costumbre llegó a Europa en el siglo XIV y se adaptó a las celebraciones de Cuaresma, el primer día se festejaba el Domingo de Piñata. El término piñata proviene de la palabra italiana piñata, que significa olla de barro u olla frágil, y también hace referencia a algún objeto con forma de piña, que curiosamente las primeras piñatas registradas en aquel país tenían esa forma. A principios del siglo XVI, los españoles utilizaron la piñata como herramienta de evangelización en el Nuevo Mundo, atrayendo a los habitantes locales a sus ceremonias utilizando las ollas de barro en sesiones de instrucción religiosa. Sin embargo, también existen datos históricos que muestran que los aztecas tenían una tradición similar. Para celebrar el nacimiento del dios Huitzilopochtli, los sacerdotes colgaban una olla de barro en el templo al finalizar el año. La olla estaba decorada con plumaje de colores y era llenada con tesoros. Posteriormente se rompía la olla y los tesoros caían a los pies de la imagen del dios a manera de ofrenda. Los mayas, quienes tenían sus propios deportes, tenían un juego en el que una olla de barro colgada de una cuerda tenía que ser golpeada por un jugador con los ojos vendados. Los misioneros aprovecharon dicho juego y lo adaptaron para evangelizar dicha civilización. Lo hicieron al cubrir la olla con papel de color y dándole un aspecto quizá impresionante. De aquí es que se desprende la tradición que hoy conocemos en las posadas. La piñata decorada representaba a Satanás. Los 7 picos representaban los pecados capitales y los brillantes colores de la piñata simbolizaban la tentación. La piñata se transformaba en una representación de la fe ciega y de la virtud o la voluntad para vencer al pecado. Los caramelos y frutas dentro de la piñata representaban las riquezas del reino de los cielos, por lo tanto, la enseñanza que se acompañaba con fe y una sola virtud podía vencer el pecado y recibir todas las recompensas de los cielos. Hoy en día las piñatas tienen poca relación con la religión y tienen más que ver con la celebración y con la diversión. Detrás de mí pueden observar más de 200 moldes de fibra de vidrios para su fabricación y justamente en la segunda parte de esta cápsula conoceremos cuál es el proceso. Es la tradición de las piñatas mexicanas y forma parte de la vida de la Ciudad de México.